Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. La iglesia de Cristo presenta, Él mismo constituyó. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Y Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, del 1 al 16. Jesucristo, nuestro Señor y Dios, constituyó estas autoridades, y estas autoridades que Él mismo constituyó tienen que llenar requisitos. Tres ejemplos. Requisitos de los pastores, obispos y apóstoles. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean marido de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 3, del 1 al 13. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía
de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Hechos 1, del 21 al 26. El Señor Jesucristo los constituyó para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y tienen que llenar requisitos. En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. La palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Obedece el evangelio. En el bautismo, todos tus pecados serán perdonados y recibirás el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 36 al 42. Serás circuncidado con circuncisión no hecha a mano. Colosenses 2:11 al 13. La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, la muerte, sepultura y resurrección, es para todas las gentes. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Romanos 16, 25 al 27. Oír, creer y obedecer el Evangelio. En el bautismo todos tus pecados son perdonados, recibes el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo eres hijo de Dios. Romanos 8:14. Serás circuncidado con circuncisión no hecha a mano. Y como miembro del cuerpo de Cristo, tienes que ser hacedor de la sana doctrina. Siendo muchos miembros, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Romanos 12, 4 y 5. Como miembro del cuerpo de Cristo, te toca ser hacedor de la sana doctrina. Jesús mismo constituyó estas autoridades para la edificación de su cuerpo, que es la iglesia. Tienen que llenar requisitos. Pero Jesús no constituyó doctores en teología, magíster en teología, psicólogos cristianos, escuelas, colegios, universidades, institutos bíblicos. Eso no es sana doctrina. Eso es apostasía, abandono del patrón bíblico, abandono de la fe. Anticristo se opone a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es para todos, para todas las gentes. Pero la sana doctrina es para la iglesia de Cristo. Solo para la iglesia de Cristo. Santos y fieles hermanos, amados de Dios,
que son hacedores de la sana doctrina. Hay falsos maestros. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1 y 2. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales. Primera de Timoteo 6, del 1 al 3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. La palabra de Dios es suficiente, amados hermanos, santos y fieles, hacedores de la sana doctrina. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, quebrantando las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos son hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron todas estas cosas. Segunda de Pedro 1:19 al 21. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera de Timoteo 3:16. Jesús respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. San Juan 7:16. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viniere a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido
participa de sus malas obras. Segunda epístola de Juan 9 y 10.